13 horas en punto. Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. De excelente inicio de semana para todos ustedes. Arrancamos este espacio informativo con nuestros titulares. Quito continuará en amarillo. Luego de una reunión, las autoridades del gobierno y de la capital acordaron reformar medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Más de 31.000 servidores públicos retomaron este lunes sus actividades presenciales en Quito. El retorno se cumplió bajo normas de bioseguridad. El Tribunal Contencioso Electoral no está de acuerdo ante el posible cambio del calendario electoral. La posible modificación está en manos de los integrantes del CNE. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel amplió hasta el 7 de julio la recepción de las solicitudes para el concurso de 3.096 frecuencias de radio FM. En lo internacional, Irán emite una orden de detención en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pide ayuda a la Interpol. El gobierno iraní lo acusa del asesinato del general Soleimani, ocurrido el pasado mes de enero. Arrancamos el desarrollo de las noticias en Quito, en donde no se modificará el horario del toque de queda ni tampoco se implementará la medida de la ley seca ante el incremento de contagios en la capital en las últimas horas por COVID-19. Las autoridades coordinaron la mañana de este lunes medidas para ampliar la capacidad hospitalaria y mejorar el control de las restricciones que impone el color amarillo modificado en el esquema de semáforo epidemiológico. Hasta este domingo en Quito se registraron en total 6.372 casos confirmados de coronavirus. Solo entre este último sábado y domingo, el Ministerio de Salud reportó 111 nuevos contagios. A estos números se suma la preocupación por los espacios disponibles tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos en hospitales y clínicas públicas y privadas existentes en la capital. Este panorama motivó una reunión la mañana de este lunes entre la ministra de Gobierno María Paula Romo, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y el alcalde de Quito Jorge Yunda. Tras esta reunión no se tomaron medidas restrictivas como se pensaba. Se coordinaron acciones para mejorar y ampliar la atención en salud y mejorar el control de las restricciones que deben aplicarse en el color amarillo modificado que está vigente en Quito desde el pasado 3 de junio. La ministra de Gobierno María Paula Romo enfatizó que se mantiene el horario del toque de queda y que no se aplicará la llamada ley seca. Considera que el ingreso paulatino de servidores públicos al trabajo presencial no representará mayor complicación. La cantidad que esto representa no debería convertirse en ningún detonante para el incremento de los casos. El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos habló de los casos COVID que tiene Quito actualmente. Quizás no haya un número de unidades de cuidados intensivos, porque eso requieren una preparación, una infraestructura mayor. Sin embargo, hemos adecuado varias áreas, las áreas de emergencia en los diferentes hospitales. Acotó al momento de esta rueda de prensa que había 50 pacientes en espera por cama en las unidades de cuidados intensivos, lo que no significa que los enfermos estén al abandono. No debe haber ni un paciente que se quede sin la atención que se merece. Para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, es importante insistir en la responsabilidad ciudadana por cuidarse, sobre todo en los barrios y parroquias con más casos. En el sur de Quito, en algunos barrios como Chilibulo, La Ecuatoriana, son temas que se estarán coordinando con las autoridades nacionales para tomar medidas de restricción, para tomar medidas que vayan en función de evitar las aglomeraciones. La noche de este lunes, el COE Nacional mantendrá una reunión para adoptar medidas que se aplicarán a partir de julio en los cantones que están en color amarillo y verde. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el retorno de los servidores públicos se cumplió con base a lo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia. Un 25% del total de los funcionarios acudieron a las dependencias de manera presencial y bajo estrictas normas de bioseguridad. El regreso es parcial. Por ejemplo, en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, de los 3.000 funcionarios que tienen capacidad de recibir esta edificación, están habilitados un máximo de 900 servidores. Todo bajo un control exhaustivo. Nos hemos organizado con los directores administrativos de cada una de las entidades, indicándoles de que la capacidad de los ascensores es para 4 personas, a pesar que era para 17. Es que después de verificar su identidad, son los protocolos de seguridad los que marcan el retorno a sus actividades. Se controla temperatura, se suministra gel desinfectante.
Debido a la pandemia, no todos los accesos están habilitados. Solamente la parte central para poder tener el control justamente de la desinfección de los pies, desinfección de las manos y que pueda la gente estar segura hasta el ingreso de la plataforma. El panorama fue similar en la plataforma gubernamental financiera. En este edificio ubicado en el norte de la capital, los funcionarios públicos deben constar en el listado emitido por cada dirección de la institución a la que representan. Hay restricciones no solo en accesos, elevadores y escaleras, sino también en los espacios comunitarios al momento que los servidores tomen su almuerzo. En las mesas hemos dado la directriz de que solo se puedan utilizar 2 personas por cada mesa y cada persona luego de servirse sus alimentos tendrá que dejar desinfectando su puesto a fin de que otra persona pueda hacer uso de ello. El retorno de los servidores públicos también aumentó la demanda ciudadana a los diferentes trámites que se brindan en las instituciones. Este lunes se observaron largas columnas, esto a pesar que servicios esenciales nunca dejaron de atender. A los usuarios también se les vigila el cumplimiento de normas como el distanciamiento. Solo en Quito el 25% corresponde a más de 37.500 personas. Alex Llanos, Ecuador TV. La situación de los menores de edad preocupa a las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, ya que sin centros infantiles, sin escuelas o vacacionales, se corre el riesgo que puedan quedarse solos en casa. Con el retorno al trabajo presencial, la pregunta es, ¿qué pasará con los menores? Ana, nombre protegido, es madre soltera de 2 niños de 10 y 4 años. Nos cuenta su situación. No existen guarderías, ya no existen cursos vacacionales. En su momento mis hijos tenían niñera, pero ella por la situación económica tuvo que irse a otra ciudad, así que ya no tengo eso. Actualmente estoy intentando solucionar el tema con mi madre, que fue despedida también en la pandemia, pero mi madre es una persona que tiene 60 años y cuida a mi abuela. Su mayor miedo es que sus seres queridos se puedan contagiar. Y me quedo con la preocupación de que ellos se puedan contagiar porque mi mamá tenga que entrar y salir todo el tiempo de la casa. Pero es de eso o dejarles solos, que sería una opción que yo jamás tomaría porque son pequeños. Esta realidad es la de muchos padres que deben volver a trabajar de forma presencial, tanto en el sector público como privado, lo cual puede generar situaciones de riesgo. Advierte Sibel Martínez que se podrían repetir escenarios antes detectados, los hijos mayores cuidando a los pequeños o que se los encierre en casa. No deberíamos esperar una situación así de grave, accidentes de todo tipo que pueden pasar si es que no estamos al cuidado de ellos, como para poder hacer algo. Yo quiero dar una cifra que es terrible. Hoy hemos ascendido la cifra de muertos violentos en niños a 18 niños. ¿Qué más debe pasar para regresar nuestra mirada hacia ellos? El COE Nacional dispuso una guía para el retorno progresivo a las actividades, donde se habla de que se analizará mantener dentro de la modalidad de teletrabajo emergente a los trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de niños y niñas en etapa escolar, si la naturaleza del trabajo lo permite. Usted sabe que nosotros no tenemos, digamos, como empleados, mucha opción, ¿no? Tiene que ser algo mandatorio. De lo contrario, caemos otra vez en que por no perder el trabajo vamos a aceptar lo que sea y ponemos en riesgo a los niños. El llamado es a los tomadores de decisiones para que se analicen los casos y se priorice el bienestar de los menores. Sofía Montoya, Ecuador TV. En otro tema, el mercado San Roque en el centro de Quito reapertura sus puertas con el 50% de su aforo total y bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, en este primer día, un equipo de Telediario constató el incumplimiento ciudadano de algunas medidas sanitarias y sobre todo del distanciamiento social. Unos se persinaban. Sí, primeramente agradeciéndole a Dios por tenernos con vida, con salud y vida, para seguir trabajando aquí en el mercado. Otros, en cambio, no cumplían con el distanciamiento social requerido. Pero en su mayoría los comerciantes vestían con los implementos de bioseguridad necesarios. Al ingreso se toma la temperatura y se instalaron lavamanos. Las debidas precauciones, tanto la utilización de mascarilla como nos den a nosotros un visor que nos proteja un poco más. Este fue el panorama que se vivió durante el día de reapertura del mercado San Roque en el centro de la ciudad de Quito. Las autoridades durante su recorrido manifestaron que todo se encuentra bajo control. Se realizaron pruebas PCR a los comerciantes y de acuerdo lo establece el Comité de Operaciones de Emergencia, este centro de abastos reabre sus puertas con el 50% de su aforo permitido para evitar aglomeraciones. Con casi 600 comerciantes que van a comenzar a ingresar a este sitio de comercio
y las medidas de seguridad que se han adoptado para prevenir este contagio del virus. Cuidar corresponsablemente en todas las medidas de prevención, es decir, observar estrictamente la no aglomeración, observar estrictamente el aforo del mercado y también tener y dar facilidad tanto de uso personal como a las personas que vienen acá al mercado en lo que es la provisión de el alcohol gel. Como podemos observar, hay aglomeraciones en las afueras del mercado, tanto de comerciantes informales como formales, por lo que hay preocupación también en las autoridades y van a tomar acciones al respecto, mencionan. Estamos en conversaciones, necesitamos reubicar entre 250 a 300 comerciantes de la calle Loja. Las autoridades fueron enfáticas al decir que la responsabilidad para evitar un nuevo brote del virus está en manos de todos y todas. De esta manera, la reapertura del mercado San Roque en la ciudad de Quito en su primer día se dio en medio de la responsabilidad de unos y la irresponsabilidad de otros. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. En el cantón Daule, provincia del Guayas, las autoridades de la Secretaría del Deporte conocieron los protocolos de bioseguridad que se implementan para la apertura de los gimnasios. Cabe destacar que las actividades se reactivan en los centros ubicados en cantones que se encuentran en semáforo en verde. Daule es el primer cantón en la provincia del Guayas que pasó a semáforo verde y con ello la apertura de varias actividades. Dentro del plan piloto se evalúa el funcionamiento y condiciones de los gimnasios. La secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, realizó un recorrido para conocer los protocolos implementados por estos locales del cantón guayasense. Medir la temperatura de las personas, el alcohol en las manos, desinfectar máquinas. Cada persona puede hacer ejercicio, sus actividades de 60 minutos, máximo 60 minutos. Los clientes, quienes sin objeción alguna colaboran con las medidas de seguridad, están conscientes de la necesidad de ejercitarse con los debidos cuidados. La verdad es que para mi seguridad yo siempre uso la mascarilla y estoy al tanto de la distancia de las más personas para no obtener ese contagio. Si nosotros nos ayudamos a todo el mundo. Mantenerse en ejercicio, en forma, es también ser saludable para combatir este virus. La secretaria del Deporte en su cuenta de Twitter indicó: es importante recordar que dentro de dicha semaforización, las localidades que se encuentren en rojo y amarillo, las actividades deportivas en espacios cerrados, gimnasios, centros de entrenamiento y similares continúan suspendidas. La apertura de estos centros es parte también de la reactivación económica del país. Estamos reactivando, en realidad, estamos potenciándonos un poquito, dándole, hasta ver que no regrese el virus. Si no, podemos volver a semáforo rojo y eso es lo que no queremos. Por eso es que tenemos este protocolo. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y la educación no presencial en el ciclo Costa lleva cerca de un mes, una modalidad de estudios adoptada por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, a la que pocos se acoplan los representantes de la comunidad educativa con óptimos resultados. Aprenden de manera retadora y divertida. Con la debida capacitación, los maestros han implementado una serie de estrategias para llegar a los estudiantes en las diferentes asignaturas. Pimiento, zanahoria, zapallo y las frutas. Manzana, mandarina, naranja. Los últimos días, llevamos 2 semanas, hemos hecho casi todos los días capacitación a docentes, directamente. Algunas las hice yo y otras las han hecho los directores distritales. Hasta el momento llevamos capacitados más de 3.000 docentes. Además de las fichas educativas que se entregan a domicilio, Aprender la Tele es un espacio educativo implementado por la Cartera de Estado que llega a cada uno de los rincones del Ecuador con actividades culturales de docentes y estudiantes. Fomentar y rescatar tradiciones también forman parte del aula, pero ahora toca hacerlo desde casa. En el trabajo que se realiza en casa se evidencia el compromiso de los padres de familia con grandes y pequeños. Aquí hay que tener tapaboca, alcohol y el antiséptico. Quería destruir la gallina y a sus pollitos. De pronto llegó el conejo. La reapertura de centros educativos en sectores rurales es un plan piloto que está en marcha. En la parroquia Puná del cantón Guayaquil se estudia esta posibilidad. Haciendo todo análisis de todo lo que se requiere de parte de nosotros,
de lo que se requiere de los padres de familia, porque en los sectores rurales quizás les da un poco de inseguridad la falta de conectividad, no quieren que les entreguen impreso, prefieren que vayan a la escuela. Entonces, eso es lo que estamos analizando. La entrega de textos escolares y uniformes continuará de manera progresiva. Asimismo, la adecuación de escuelas y colegios cuando sea seguro para todos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Funcionarios del municipio de Quito realizaron este fin de semana varios operativos de control y encontraron varias personas bebiendo alcohol en la vía pública sin precauciones. El alcalde Jorge Yunda advierte con la toma de decisiones más duras por el peligro que estas acciones representan. La fiesta a varios quiteños este fin de semana se extendió y en los operativos que realizó el municipio de Quito se encontró a varias personas libando en la vía pública. Sin mascarillas y sin guardar las normas de bioseguridad se encontró un grupo de ciudadanos en operativos desarrollados en la parroquia de Nayón y Belisario Quevedo. En su cuenta de Twitter, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, reprochó estos hechos y alertó con medidas más drásticas. Lamentablemente no estamos entendiendo el grave peligro al que estamos expuestos como ciudad. Los servicios sanitarios ya no dan más. Habrá que evaluar, tomar decisiones por más duras que sean. La ciudadanía pide más controles. Está bien que vienen a hacer así. Está bien que tanto borrachos que hay por aquí, ya se corre peligro. Hasta este domingo en Pichincha se contabilizaron 6.983 casos confirmados de COVID-19. Marielena Vaca, Ecuador TV. Enseguida, recomendaciones de bioseguridad aplicables en cada vivienda. Veamos. Hola. Atención a las siguientes recomendaciones sencillas, básicas, pero muy prácticas. Existen 3 puntos importantes del cuerpo humano de posible contagio del coronavirus: los zapatos, las manos y el rostro, a través de la boca, la nariz, los ojos y los oídos. Los zapatos, en particular sus plantas, pues ahí se adhiere todo tipo de microbios, bacterias y virus. Las manos, al recibir o entregar objetos, como las llaves, esferos, celular, billetera y demás objetos, al entregar y al recibir los mismos. Ahora bien, el cloro es uno de los elementos químicos más importantes para combatir microbios, bacterias, virus. Entonces, lo que corresponde es poner una parte de cloro por 5 de agua en un recipiente como este o cualquier otro y desinfectar todas las superficies en las que permanentemente tenemos contacto. Lo siguiente es desinfectar los zapatos. En una superficie de metal o de plástico como esta, colocamos un pequeño espejo de agua y en ese instante colocamos los zapatos, que llegamos desde fuera, para desinfectar sobre todo la parte que está en contacto con el piso. De esta manera pues vamos a evitar trasladar los microbios, las bacterias y los virus hasta nuestros hogares. De ser necesario, deje los zapatos a la entrada de la vivienda y póngase unas pantuflas o unas chancletas o como quiera llamarlas para caminar en casa. ¿Sí? Ahí está. Lo siguiente es lavarse las manos de forma inmediata antes de saludar o incluso ponernos en contacto con todas las superficies del hogar. Nos lavamos las manos como muchas veces se ha recomendado. Utilizamos ciertamente toallas personales o en su defecto toallas desechables, como en este caso, para evitar cualquier tipo de contagio posterior. Otras recomendaciones tienen que ver con la desinfección de los objetos que son usados de forma permanente, como esferos, documentos de identidad, tarjetas de crédito o débito, billeteras, llaves, etc. Con ello pues evitamos que estos virus, que son muchas veces compartidos con la gente, puedan también ser transmisores o puntos de transmisión de virus, de bacterias, de microbios. Si no cuenta con un aspersor como este, pues puede utilizar un recipiente donde se coloque la misma solución: 5 partes de agua, 1 de cloro, un trapito como este y por supuesto los guantes de caucho para poder utilizar como corresponde y limpiar todos los espacios
de la vivienda y con ellos generamos un círculo de bioseguridad o círculo de seguridad biológica en nuestros hogares. Recomendaciones sencillas, prácticas para utilizarlas todos los días. Largas filas de ciudadanos continuaron este lunes en las empresas de agua potable y de energía eléctrica en Quito. Adultos mayores y personas con discapacidad llegaron a presentar sus reclamos por costos excesivos en estos servicios. En la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito se efectúa la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria del caso Sobornos 2012-2016. Además, se adecuó una sala en la Corte Provincial del Guayas, desde donde existe una conexión telemática para otros procesados. El tribunal, presidido por el juez David Hacho, otorgó 20 minutos a los 21 apelantes para conocer los argumentos de los 20 procesados y la Procuraduría General del Estado, esta última en calidad de acusador particular. Según las intervenciones de los abogados de la defensa, no existen las pruebas suficientes para la sentencia por cohecho agravado, y hay quienes señalan que la entrega parcial del fallo acarrearía nulidades. A partir de la notificación de la primera sentencia incompleta, que fue el 27 de abril, tenemos que regresar a ese momento para recién interponer los recursos horizontales y verticales, como es ampliación, aclaración y la propia apelación. Se nos ha condenado con prueba ajena, es decir, han utilizado dos facturas que no nos corresponden, sino es de otro procesado. Días atrás, la fiscal general Diana Salazar indicó que se efectúan estrategias dilatorias por parte de los abogados. Quiero ser enfática, se han cumplido todas las garantías del debido proceso, son las estrategias de la defensa para tratar de defender lo indefendible. La sentencia de primera instancia condenó al exmandatario Rafael Correa, su círculo cercano y empresarios a 8 años de cárcel por crear un sistema de recaudación de dineros para Alianza País, a cambio de otorgar contratos con el Estado. Por ello, se les dictaminó un pago de 14.7 millones de dólares como reparación integral. Para conocer cómo se distribuirá este pago, el procurador Íñigo Salvador apeló. Va a depender del grado de responsabilidad de cada uno, del grado de participación en el delito. Al momento se avanza con la presentación de los alegatos de los abogados, pero con varias pausas debido a problemas en la conexión telemática. Olga Velasco, Ecuador TV. Pedimos disculpas, acabamos de escuchar información en torno a la audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, en donde el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años de prisión. Y nosotros continuamos con más noticias. Preste atención, ya que cada vez se suman más personas cercanas al círculo de Daniel Salcedo, acusado de peculado, quienes portan un carnet de discapacidad y accedieron a beneficios como exoneración en la importación de bienes y vehículos. El CONADIS ya trabaja en una auditoría de cada una de las importaciones registradas. El nuevo integrante de esta lista también es amigo muy cercano de Daniel Salcedo. Se trata de Andrés Cedeño Carreño, que registra el 42% de discapacidad, cuyo carnet fue emitido el pasado 24 de enero. Javier Torres, presidente del CONADIS, entidad que registra más de 485.000 personas con discapacidad, indicó que desde 2013 el Ministerio de Salud Pública califica la discapacidad para emitir el documento en un proceso de verificación y constancia médica. El señor presidente ha dispuesto todas las investigaciones del caso de la manera más profunda para que se analice cuáles son principalmente y se sancione de la manera más enérgica para trabajar en los problemas que ha creado estas circunstancias, los nombres a quienes se les acusa de tener un carnet de discapacidad y el cual debe responder el Ministerio de Salud Pública por la idoneidad de la adquisición o de su derecho de persona con discapacidad de acuerdo a lo que establece la ley. El CONADIS, en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, inicia una auditoría global de la importación de vehículos. Esa auditoría nos va a permitir tener claridad de quienes en realidad tuvieron o han hecho mal uso de esta condición para haber abusado principalmente desde la importación de vehículos y otros beneficios
Y es que, acorde a la discapacidad, hay un porcentaje de exoneración de tributos para la importación de vehículos. Del 30 al 49% de discapacidad será de exoneración el 60%. Del 50 al 74% de discapacidad, la exoneración es del 70%. Del 75 al 84% de discapacidad, la exoneración será del 80%. Y del 85 al 100% de discapacidad, la exoneración es del 100%. Cedeño importó un automotor valorado en $80,000, pagó menos de $20,000, el mismo que fue retenido en la aduana, registrándose observaciones en su valor declarado. Que está haciendo defraudación al fisco es un delito. ¿Por qué razón? Porque no paga impuestos, está mintiendo, está teniendo un documento adulterado y entonces lamentablemente ese tiene que pagar, sinceramente, su sanción, y eso tiene que hacer la ley. Por eso es que el apoyo de la Fiscalía es importantísimo y que los jueces tengan en claro también esto. Según datos del SENAE, durante el 2018, 2019 y 2020 se han importado más de 7.400 vehículos con carnet de discapacidad. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El Tribunal Contencioso Electoral mantiene su posición ante una modificación del calendario para los comicios de 2021, porque le faltaría tiempo para tramitar los recursos. Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, asegura que la última decisión sobre un cambio está en manos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Se estrecha más el camino ante una posible modificación del calendario electoral que está en marcha para la organización de los comicios presidenciales, de asambleístas y parlamentarios planificados para el 7 de febrero de 2021. En una carta del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, insiste en la improcedencia sobre la propuesta, porque mutila los tiempos de resolución jurisdiccional que provocarán enormes perjuicios a los derechos de participación de los sujetos políticos. El vicepresidente Enrique Pita asegura que todavía este documento no ha llegado de manera formal a sus manos. Pero yo no creo, esa es mi opinión, que la opinión del Tribunal Contencioso Electoral esté esculpida en piedra. También tenemos que pensar nosotros como Consejo Nacional Electoral en nuestra organización del proceso, tenemos que pensar en las organizaciones políticas. El pedido del CNE de organizaciones y partidos políticos era reducir el tiempo de 143 a 120 días el proceso que fue aprobado en marzo pasado, lo que implicaba mover del 17 de septiembre, fecha de la convocatoria, 3 semanas más, y con ello el cambio de fecha para primera y segunda vuelta. El argumento es que no se podía organizar entre el 9 y 23 de agosto próximos las primarias en las organizaciones políticas y requería una postergación. Sobre la experiencia de procesos anteriores siempre fue 120. No veo por qué ahora pudiese ser diferente. Dicen que no han tenido tiempo para organizarse. Entonces, ¿qué han hecho? La verdad es que son solamente partidos y movimientos electorales que se activan ante una elección. El TCE señala que acomodar esta actividad implica alterar 53 actividades a cargo de los órganos de la función electoral. Porque lamentablemente eso sería dejar a un lado toda la estructura, toda la planificación que estaban manejando tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral. La modificación acarrearía consecuencias, según el TCE, como de 20 a 10 días del plazo de inscripciones, e incluso con el aplazamiento de la convocatoria haría que la entrega del listado oficial de candidaturas se le ejecute solo en 17 días, tiempo insuficiente para la impresión y distribución de paquetes, y la posesión de autoridades prevista para el 24 de mayo de 2021. Habrá que mirar qué va a decidir la mayoría del Consejo Nacional Electoral, que al final del día pues son los que toman las decisiones. Estamos a la espera de un pronunciamiento de la titular del CNE, Diana Tamaín. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones amplió hasta el 7 de julio próximo la recepción de las solicitudes para el concurso de 3.096 frecuencias de radio FM, de las cuales 2.212 son para medios privados y 984 para medios comunitarios. Hasta el 7 de julio de 2020, de manera improrrogable, se receptará las solicitudes y documentos anexos establecidos en las bases del proceso público competitivo para el servicio de radiodifusión sonora de señal abierta en FM. Así lo dispuso la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Esta ampliación del plazo de entrega de la documentación se sujeta a la normativa aplicable y atiende a varias solicitudes recibidas por la agencia.
La constatación de información recibida se efectuará en presencia de notario público hasta el 9 de julio del año 2020. La revisión de presentación de requisitos mínimos se realizará hasta el 16 de julio de 2020. Y la publicación de resultados de determinación de la demanda hasta el 27 de julio del año 2020. En el cronograma del proceso de adjudicación simplificado, se estableció que la revisión de la documentación se realizará hasta el 11 de agosto de 2020, la recepción de aclaraciones hasta el 25 de agosto, la notificación y publicación de los resultados hasta el 11 de septiembre, las solicitudes de revisión hasta el 25 de septiembre, la aceptación, suscripción e inscripción del título habilitante en el Registro Público de Telecomunicaciones hasta el 29 de octubre de 2020. Una vez concluidas estas etapas, continuará el proceso público competitivo. La revisión de la documentación será hasta el 11 de agosto del año 2020. La recepción de aclaraciones hasta el 25 de agosto del año 2020. La notificación y la publicación de los resultados hasta el 11 de septiembre del año 2020. Solicitudes de revisión hasta el 25 de septiembre. La resolución de la adjudicación hasta el 12 de octubre del año 2020 y la suscripción del título habilitante e inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones hasta el 29 de octubre del año 2020. A través de un comunicado, la Arcotel informó que en los próximos meses se desarrollarán los procesos públicos competitivos para la adjudicación de frecuencias de televisión y radiodifusión en amplitud modulada, aspecto que reforzará la libertad de expresión en el país, señala la Arcotel. Santiago Tello, Ecuador TV. Y largas filas de ciudadanos continuaron este lunes en las empresas de agua potable y de energía eléctrica en la capital. Adultos mayores y personas con discapacidad llegaron a presentar sus reclamos por costos excesivos en estos servicios. Adriana Carvajal madrugó este lunes a la empresa eléctrica de Quito con su madre con discapacidad para presentar un reclamo por el exceso en el cobro de la planilla eléctrica de Quito. Llegar hasta la dependencia le tomó 2 horas desde Solanda y encontró las puertas cerradas de atención al cliente. En días pasados intentaron realizar el reclamo por el call center, pero no obtuvieron una respuesta. No contestan, se escribe al WhatsApp, no responden. Tengo que venir con mi mami que está enferma a ver si es que nos atienden acá. La ventanilla nos salen otra vez, que sigamos insistiendo con los números que nos dan. Si no contestan, mi mamá está enferma, tengo que venir yo a ayudarle. Era de $11 y he estado pagando cada mes desde la pandemia que pusieron. Aquí tengo los comprobantes y ahora me sale la carta de $60 de un cuarto que es. Como ellos, varios ciudadanos se toparon con la dependencia cerrada, a pesar de que desde este lunes debían laborar las entidades públicas que ofrecen servicio al cliente. La razón, para evitar aglomeraciones. Y a potencializar los canales virtuales y el canal telefónico, puesto que nosotros ya hicimos una prueba anteriormente cuando cambió el semáforo amarillo y tuvimos bastantes inconvenientes, sobre todo por la aglomeración de las personas. Eso generó que muchos clientes tengan que estar haciendo fila en la vereda, en la calle, con las inclemencias del tiempo, el sol y todo lo demás. Según la empresa eléctrica, hasta el momento se han realizado un 90% de mediciones reales del servicio en la capital y la mayoría de cuestionamientos no han sido reclamos, sino consultas. Pero la ciudadanía pide soluciones. Voy a pagar, voy a consultar en mi casa a ver si van a pagar o no van a pagar, o si no, hasta dónde se estire, porque ya tenemos abogado para ir a reclamar. Obviamente el call center, cuando existe algún daño o alguna suspensión, obviamente colapsa porque la ciudadanía del sector afectado llama y entonces evidentemente esto genera que haya colas en las llamadas. En el sentido de que a veces son consumos acumulados de los meses que no cancelaron, se les explica y obviamente ya se absuelve todas estas dudas. Mientras tanto, en la empresa metropolitana de agua potable, las filas de ciudadanos daban la vuelta a la manzana. La gran mayoría fueron adultos mayores y también personas con discapacidad. El reclamo fue el mismo, excesos en el cobro de las planillas y en muchos casos, a pesar de que las personas no pasaron la crisis sanitaria en sus viviendas. Me sale 14 mensuales y yo ni siquiera pasé en la casa. Yo por esta pandemia yo tuve que viajar, por mi situación que no hay quien me ayude, yo tuve que viajar a... Anteayer, $16 del agua, anteayer. Y ayer me llega una carta por $35. Tras 3 horas de fila, la única solución fue que cancelen. Una que vaya a pagar lo que está de pagar $85 más, aparte de lo que yo he pagado todos los meses. La ciudadanía pide que se realice un control minucioso del proceso de lectura y se atienda los reclamos de manera ágil. María Elena Vaca, Ecuador TV.
fin de precautelar la salud y el bienestar colectivo, el gobierno ecuatoriano ha implementado diversas medidas que restringen la movilidad. Esto altera la circulación de los productos. Probablemente algunas marcas o insumos no estén llegando a tu localidad. No te desesperes. Busca alternativas o sustitutos. Ecuador cuenta con diversas plataformas de comercio electrónico y servicio a domicilio. Utilízalas inteligentemente y adquiere combos que contengan varios productos. Esto hará que todo te llegue más pronto y que más personas sean atendidas. Piensa en tu familia y compra para una semana. Evita salir de casa innecesariamente. En tiempos de coronavirus, la principal medida de salud es quedarte en casa. Una campaña de Ecuador TV y Radio Pública FM. Estamos de regreso con más noticias. El gobierno nacional transfirió 130 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados. Estos rubros corresponden a pagos pendientes parciales de marzo y abril y son asignaciones del modelo de equidad territorial. Un total de 130 millones de dólares transfirió el gobierno nacional a prefecturas, municipios y juntas parroquiales de las cuotas adeudadas por el modelo de equidad territorial. Las transferencias corresponden a rubros pendientes parciales de marzo y abril, en cumplimiento del compromiso realizado desde el gobierno de ir asignando recursos conforme la liquidez del Tesoro Nacional lo permita. Con la última transferencia se canceló la totalidad de lo adeudado hasta abril para los gobiernos autónomos descentralizados con mayores necesidades de financiamiento. Entre ellas están 797 juntas parroquiales y 146 municipios pequeños, que han cumplido con los requisitos normativos para las operaciones financieras. Además, el gobierno canceló aproximadamente un 50% de lo adeudado a municipios medianos y casi un 60% de transferencias pendientes con prefecturas de marzo. De los 130 millones se entregó 31 millones a prefecturas, 12 millones a municipios grandes, 33.5 millones a municipios medianos, 38.6 millones a municipios pequeños y 15 millones a juntas parroquiales. María Elena Vaca, Ecuador TV. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, la provincia de Imbabura se proyecta al mundo con su producción frutícola. El ministro Javier Lasso se reunió con productores y mujeres rurales, quienes recibieron créditos productivos. La provincia de Imbabura busca convertirse en un potencial exportador frutícola. Por ello, el Ministerio de Agricultura y Ganadería brinda el acompañamiento respectivo basado en el cooperativismo moderno. Y así como tenemos muchos productos en el Ecuador que los conoce no solo el país sino el mundo, creo que empieza una década, es 2020, no puede pasar, no darnos el lujo de que pase otra década sin que esto se convierta en un puntal de desarrollo para el país. El ministro Javier Lasso recibió un proyecto para fortalecer la producción del aguacate y la mora, el mismo que beneficiará a 100 familias, de las cuales 36 son lideradas por mujeres. Vamos a cultivar 62 hectáreas de aguacate Hass en la parroquia de Collaje, Cantón Cotacachi. Además de esto, vamos también a sembrar mora de Castilla en 3.8 hectáreas en el cantón de Urcuquí, en la parroquia de San Blas. En Imbabura, el cultivo de aguacate se efectúa en alrededor de 969 hectáreas, exportándose a Europa unos 40.000 kilos. El secretario de Estado destacó la importancia de la comercialización de la fruta que genere plazas de trabajo en varias comunidades. Muchas provincias lo pueden desarrollar, muchas familias, por más pequeñitas que sean, pequeñas, medianas, lo pueden desarrollar, muchas empresas se pueden desarrollar con la fruticultura, y en este caso con 24 quilates que está aquí en la mano. Y creo que si lo hacemos con lo que dice allá el letrero, Premium and Sustainable, calidad y sostenibilidad. El ministro Lasso socializó la estrategia Supermujer Rural. Además, entregó créditos productivos, destacando el rol de la mujer como eje de la agricultura familiar campesina. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En otro tema, varios bloques petroleros operados por la empresa pública Petroamazonas en Orellana, Sucumbío, Sinapo, reciben el servicio de alimentación de asociaciones locales con el objetivo de dinamizar la economía de esta región.
De enero a mayo de 2020, la empresa pública Petroamazonas ha invertido $4.9 millones en la contratación del servicio de alimentación con varias asociaciones locales, en 15 bloques petroleros ubicados en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo. El gerente general de Petroamazonas, Juan Carlos Bermeo Calderón, ha señalado que desde 2017 la empresa contrata con asociaciones locales con la finalidad de dinamizar la economía de las comunidades amazónicas y a la fecha se ha trabajado con 41 asociaciones que prestan sus servicios a la empresa, cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley. Las asociaciones de alimentación, al igual que las de transporte, limpieza, mantenimiento y compras de bienes, están debidamente habilitados en el Sistema Nacional de Contratación Pública CERCOP y cuentan con el Registro Único de Proveedores. Participan además en procesos de contratación mediante la modalidad de ferias inclusivas, que son espacios que promueven la participación de organizaciones de la economía popular y solidaria, sectores comunitarios, cooperativas, asociaciones, unidades económicas populares, micro y pequeños productores. Petroamazonas, para la contratación de proveedores locales, utiliza algunas fases de evaluación. Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos mínimos. Además, la evaluación se da por puntaje. Hasta diciembre de 2020, la empresa petrolera tiene previsto llevar a cabo 23 ferias inclusivas por un monto de 44.29 millones. Carla Arzentales, Ecuador TV. Y la prefecta del Guayas, Susana González, presidió su primera sesión del Consejo Provincial. Mediante votación, los consejeros eligieron como viceprefecto al exalcalde de San Borondón, José Yunes Parra. Provinciales. Dicho eso, damos la bienvenida al viceprefecto de la provincia del Guayas, el señor José Yunes. Por votación unánime de 30 consejeros, José Yunes Parra fue escogido como el nuevo viceprefecto del Guayas. Yo soy de pocas palabras, de mucho trabajo. He venido aquí a integrar una terna. Gracias por esa confianza que hoy han dado. Señora prefecta, cuente conmigo a trabajar. Yo solo ofrezco trabajo. He hablado con algunos alcaldes. Aquí no hay tema partidista. Aquí hay un solo norte. La provincia más productiva del país no puede quedarse atrás. La provincia alimenta a los ciudadanos, tanto en las zonas urbanas como en las nuestras, como a todo el país. Felicitaciones, Coco, por tu nombramiento. Buena elección, Susana González, como viceprefecta, tener un hombre como Coco y la experiencia del al lado. La elección se realizó durante la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Provincial, presidida por la prefecta de la provincia, Susana González, recientemente posesionada oficialmente en el cargo tras el fallecimiento de Carlos Luis Morales. Estamos inaugurándonos hoy en esta prefectura del Guayas, con problemas que ya sabemos todos, pero que también vamos a manejar esas grandes soluciones. Y ojalá el gobierno cumpla con todos los municipios, con todos los gastos. Yunes fue alcalde de San Borondón desde 1996 hasta 2019. Formaba parte de la terna presentada por González, en la que también constaban Carlos Vaca y Ángel Valverde. Los consejeros también resolvieron identificar a la institución como Prefectura del Guayas. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Busca y familiarízate con las diversas plataformas de comercio electrónico y servicio a domicilio que existen en Ecuador. Si no sabes cómo hacerlo, apóyate en alguien de confianza dentro de tu hogar. Utiliza tu teléfono inteligente o un computador personal. Descarga la aplicación y compra solo lo que necesites. Este tipo de compras requiere que ingreses tus datos de tarjeta de crédito o débito. Con mucha atención, ¿a quién confías y compartes esta información? Piensa en tu familia y compra para una semana. Evita salir de casa innecesariamente. En tiempos de coronavirus, la principal medida de salud es quedarte en casa. Una campaña de Ecuador TV y Radio Pública FM. En las noticias del mundo les informamos que una orden de arresto pesa sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas por el asesinato del general Qasem Soleimani, ocurrido a principios de este año. Matamos al terrorista número 1 del mundo, Soleimani, algo que debió hacerse hace 20 años.
Estas fueron las declaraciones del presidente Donald Trump tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, quien falleció el pasado 3 de enero durante un ataque estadounidense con misiles que tuvo lugar en la capital de Irak, Bagdad. El Pentágono afirmó que la acción tenía como objetivo disuadir futuros planes de agresión iraníes y acusó a Soleimani de desarrollar activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y toda la región. El acto incentivó a que Teherán emitiera este lunes una orden de arresto contra el mandatario estadounidense. Él y otras 35 personas enfrentan cargos de asesinato y terrorismo, según lo confirmó el fiscal de Teherán, Ali Al-Qasimer. Además, subrayó que tiene la intención de hacer justicia, incluso después que Donald Trump abandone el cargo de presidente del país norteamericano. Desde Irán también solicitaron la ayuda de la Interpol para conseguir el arresto de Trump y los demás acusados. En particular, Teherán pidió que se emitiera un aviso rojo para los 36 incriminados, el aviso de más alto nivel emitido por la Interpol. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que la lucha contra el COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, está lejos de terminar e instó a los países a administrar oxígeno y dexametasona a los pacientes críticos. También recordó que hasta que aparezca una vacuna, los países deben concienciar a sus ciudadanos para protegerse a sí mismos y a su comunidad a través del cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento físico, así como implantar iniciativas que contengan la propagación del virus y garantizar que los profesionales sanitarios cuenten con equipos de protección individual. Brasil anunció que llegó a un acuerdo para producir hasta 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford en Reino Unido. El acuerdo compromete a Brasil con un desembolso de $288 millones por los 100 millones de dosis y la transferencia de una tecnología de una vacuna que, aunque prometedora, aún está en su tercera fase de pruebas clínicas con humanos. El país inicialmente importará toda la materia prima producida por los laboratorios de AstraZeneca en el exterior y producirá las vacunas en la Fundación Osvaldo Cruz, el mayor centro de investigación médica de América Latina. El acuerdo prevé la compra de lotes de vacunas y la transferencia de tecnología. Con esta iniciativa no solo garantizamos tener el producto a nuestra disposición, también nos dará autonomía de producción. Esto significa que Brasil busca evitar situaciones como las ocurridas al inicio de la pandemia. Aquel momento de alta demanda mundial impidió que tuviéramos acceso en tiempo adecuado a insumos y equipamientos. China comenzará a utilizar la vacuna que la compañía biofarmacéutica Casino Biologics está desarrollando. El gobierno del país asiático admitió que los primeros en entrar al estudio de este medicamento serán los militares que conforman su extenso ejército y que durante los próximos meses esperan tener los resultados. El AD5-nCoV, la vacuna del CanSino, es uno de los 8 candidatos chinos que habrían conseguido llegar a pruebas con humanos. Hasta el momento, ninguna vacuna ha sido aprobada para el uso comercial. Solo 3 de ellas están en fase 3. 7 muertos en un ataque contra la bolsa de Karachi, capital financiera de Pakistán. Un grupo armado con fusiles y granadas trató de ingresar en el edificio, detectándose un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Un ataque terrorista en la bolsa de valores deja varios muertos en Karachi, Pakistán, en el hecho que fue reivindicado por un grupo independentista de la vecina provincia de Baluchistán. Murieron los 4 insurgentes, 2 miembros de la seguridad y un policía. Según información de varios testigos, los asaltantes, de los que al menos 2 iban vestidos al estilo occidental, llegaron en coche frente al edificio, lanzaron granadas y comenzaron a disparar. Los terroristas habrían planeado un asalto que incluía el derramamiento de sangre y la toma de rehenes dentro del edificio. Todos los atacantes estaban equipados con fusiles AK-47, granadas de mano y comida. La policía de Karachi reforzó la seguridad de todas las oficinas y los centros comerciales importantes de la ciudad, mientras que el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, condenó el ataque y elogió a los organismos de seguridad por luchar contra los implicados y frustrar con éxito la acción. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. En México, caravanas de autos protestan contra el presidente Manuel López Obrador. Además, Mississippi, en Estados Unidos, retirará los símbolos de la Confederación de su bandera. Más en nuestro segmento El Mundo Ahora.
Grupos indígenas realizaron plantones este fin de semana en varias ciudades de Colombia para rechazar la brutal violación de una niña de 13 años de la comunidad en Vera Chamí por parte de 7 soldados colombianos. Los militares ya fueron enviados a prisión, pero la sentencia de la Fiscalía generó polémica en el país, puesto que no lleva el agravante de acceso carnal violento. Centenares de automóviles recorrieron Ciudad de México para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador en una nueva convocatoria de grupos opositores que rechazan sus políticas y su gestión durante la pandemia. La protesta rodante también fue convocada en ciudades como Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Acapulco, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Cancún y Mérida. Mississippi va a cambiar su bandera. Es la última de Estados Unidos que recuerda a los estados federados que defendían la esclavitud. La Cámara y el Senado de Mississippi aprobaron dicho cambio. Solo falta la aprobación del gobernador del estado, el republicano Tate Reeves, quien ya anticipó su apoyo. El cambio deberá efectuarse 15 días después de la aprobación definitiva de la ley. Luego de que el 15 de marzo los franceses eligieron a su alcalde, varios meses después volvieron a votar en la segunda vuelta con estrictas condiciones sanitarias ante la crisis del nuevo coronavirus, que transformó por completo las elecciones locales que tienen lugar cada 6 años. Según los primeros resultados, el partido del presidente Emmanuel Macron sufrió una dura derrota. Europa Ecología Los Verdes ganó en varias ciudades como Lyon, Marsella, Burdeos y Estrasburgo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y en Brasil, una reportera de la cadena internacional CNN es asaltada a punta de un cuchillo mientras transmite en vivo. En un video que circula por las redes sociales, se puede ver cómo el delincuente se acerca a la periodista y le arrebata su teléfono celular. El robo fue confirmado por el presentador del noticiero, quien comentó que la periodista no podía entender lo que estaba sucediendo en ese momento, pero después se cortó la imagen y se explicó que había sido asaltada. Retomamos la información del país. 2.6 millones de dólares invertirá el municipio de Ambato para la repavimentación de 24 vías del parque industrial con el objetivo de atraer inversión a la capital de la provincia de Tungurahua. Es la segunda etapa del plan vial que se construye en la capital de la provincia de Tungurahua con una inversión de 2.6 millones de dólares. Se inició la repavimentación de 24 vías y se realizan obras de alcantarillado en el parque industrial que agrupa a varias empresas. Nosotros tenemos que ser aliados estratégicos de los industriales, de los empresarios, del comercio, porque si ustedes crecen va a haber mayor cantidad de mano de obra, va a haber un mayor número de familias que van a mejorar su calidad de vida con los recursos económicos. El objetivo es convertir a Ambato, que tiene más de 640,000 habitantes, en un aliado estratégico empresarial para atraer a nuevos inversionistas. Estamos apoyando en traer dinero a la provincia, dinero a la ciudad, que eso es lo más importante. Vamos para adelante con ese dinamismo porque Ambato y las parroquias tienen que cambiar. Los representantes del sector mencionaron que esperaron 30 años para la reparación de la red vial de esta zona, de donde salen miles de productos que son comercializados a escala nacional. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La prevención y el control son las principales recomendaciones para tener una correcta salud oral. En el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, las atenciones en esta especialidad se retoma con todos los cuidados de bioseguridad. Es por ello que la primera recomendación que realizan los especialistas es que durante la etapa de confinamiento por la emergencia sanitaria, en ningún momento significaba dejar de lado la higiene bucal. No se descuide por estar en confinamiento, por estar en casa, de por ejemplo su cepillado. Y si se presenta ya un accidente, una fractura dental, un dolor, pues acudir con todos los medios de precaución para que nosotros podamos ayudarles. En el HCAM las atenciones aún no se retoman en los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, entre 40 y 50 pacientes diarios acuden a realizarse distintos procedimientos, para los cuales los especialistas cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. De esta manera se brinda a la ciudadanía el cuidado total referente a su salud oral. Así es que nos acercamos a urgencias y nos dieron los turnos y nos están atendiendo. Estaba con un dolor tremendo, entonces vine a urgencias dentales y
me atendieron muy pronto. Los cuidados son los de siempre. Cepíllese correctamente sus dientes después de cada comida. Use hilo dental y enjuague bucal, pero también preste mucha atención a la alimentación que consume. Es muy importante que se evite en cierta medida el consumo de azúcar, caramelos masticables, dulces, principalmente en los niños, porque la carie dental coloniza justamente cuando tiene un ambiente ácido. De esta manera evitará caries y enfermedades periodontales, las cuales conllevan tratamientos costosos y sobre todo dolorosos. Alex Llanos, Ecuador TV. Con estas importantes recomendaciones finalizamos este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en Telediario Emisión Central. Continúe con la programación de Ecuador TV. Muy buenas tardes.